Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Alcanzamos el miércoles, o lo que es lo mismo, el Ecuador de la semana, y en la tarde de hoy, lo primero de todo, vamos a hablar de salud, y es que en concreto conocíamos hace poco una noticia, que entre el 15 y el 25% de la población pueden sufrir en algún momento de su vida algún tipo de reacción alérgica a los medicamentos. Eso en primer lugar, pero después también vamos a hablar de cine, en concreto además un cine realizado aquí en la provincia de Guadalajara, como es el que nos viene de la mano de David Recio, con su largometraje Días de Corpus Christi. Por lo tanto, dos opciones distintas y diferentes para pasar una buena tarde y entretenida tarde de miércoles. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. La arquitectura negra y el PIB, paseando por Molina, Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña. Bueno, pues como les decía, vamos a comenzar hablando de salud, en concreto de las alergias, de esas patologías que muchas veces pues, nos pueden complicar algo la vida. Nos acompaña Belén Mateo, médico además del Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Guadalajara. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero de todo, vamos a empezar hablando de las alergias más habituales que se suelen detectar y sobre todo las que se están detectando ahora mismo. ¿Cuáles son? Las enfermedades alérgicas más frecuentes, en un estudio que se hizo en el año 2005 aquí en España, en la alergológica, fue la rinitis, en primer lugar, seguido del asma. Y en tercer lugar estaba la alergia a medicamentos, que es lo que tú comentabas en principio. ¿Cuál es la franja de edad más habitual cuando se empiezan a detectar un poco las alergias? ¿Es más bien en las edades tempranas, en los niños es cuando se suele detectar, o ya cuando se alcanza la edad adulta? Encontramos distintos tipos de patología alérgica en distintos grupos de edad. Por ejemplo, en niños lactantes, pues lo que desarrollan es alergia a la leche maternizada, y luego más adelante desarrollan alergia a otros alimentos como el huevo, pescados, legumbres. Y en adultos, por ejemplo, en alergia a alimentos vemos mucho más frecuentemente alergia a frutos secos, alergia a frutas, y patología respiratoria, pues en problemas de rinitis y asma los vemos en niños más mayorcitos y en personas adultas también. Las alergias, con el paso del tiempo, nuestro cuerpo puede hacer que al final desaparezcan, es decir, en algún momento se pueden llegar a diluir. A ver, por ejemplo, la alergia a los alimentos en niños, lo que comentaba antes, leche, huevo, la inmensa mayoría de los niños acaban superando solo esa alergia. En cambio, otro tipo de alergia, como por ejemplo alergia a frutos secos, alergia a mariscos, esa alergia es persistente, esa alergia no se supera. Y el problema respiratorio, la rinitis, el asma, pues el paciente está mejor o peor en función de que se exponga más o menos a aquello de que le causa alergia. Por ejemplo, en nuestra zona, lo más importante con diferencia en ese tipo de problemas son los pólenes. En otras zonas como Galicia, pues a lo mejor el problema fundamental son los ácaros del polvo. O sea, que depende, ¿no? Depende de la exposición también. ¿Cuáles son un poco los síntomas de una reacción alérgica y lo que nos puede hacer sospechar que estamos sufriendo algún tipo de enfermedad alérgica? Por ejemplo, síntomas respiratorios, lo que hablábamos antes, rinitis, pues congestión nasal, estornudos. En la patología alérgica es súper típico que los pacientes nos cuentan que le pica la nariz, que le pica la garganta. Y luego los síntomas de asma pues son tos, fatiga, ruidos en el pecho. Y luego tenemos otro tipo de problemas, de pacientes que tienen problemas con alimentos, con medicamentos, que es lo más frecuente es que se manifieste con patología, con síntomas en la piel, picor en la piel, se ponen rojos, les salen lesiones como picaduras de mosquito. Y luego tenemos reacciones ya mucho más graves, que hay que estar un poco pendientes de ello, que es lo que llamamos anafilaxia, que es una reacción alérgica grave que pone en peligro la vida. No es que le complique un poco la vida al paciente, se la complica mucho. Y son pacientes, cuando tenemos que pensar en una anafilaxia, cuando aparecen síntomas que se asocian muy rápido de distintos lugares. Síntomas en la piel que se asocian a dolor abdominal, a vómitos, a dificultad para respirar. Incluso puede haber ya bajada de tensión arterial, el paciente se marea, pierde el conocimiento. El cambio un poco de vida, ¿no? Y los nuevos hábitos que vamos adquiriendo en la sociedad ha producido también que cada vez haya más alergias, que cada vez se diagnostiquen un número más alto de personas con enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas están aumentando, incluso
hay una campaña ahora auspiciada por la Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica que han estimado que 150 millones de europeos pueden estar afectados por este tipo de problemas y que incluso han calculado que la mitad de la población puede tener dentro de 10 años algún tipo de patología alérgica. ¿Por qué está aumentando? Pues se han propuesto distintas explicaciones. Se ha hablado de la teoría de la higiene, que nos exponemos menos a agentes externos y entonces nuestro sistema inmune se ha dirigido a otro objetivo. Y también se ha hablado de la flora intestinal y yo creo que es muy importante la contaminación en nuestra patología respiratoria. Hay formas para combatir las alergias, hay medicación, pero también supongo que la prevención muchas veces es fundamental, ¿no? La prevención, nosotros cuando tenemos un paciente, lo primero y fundamental es hacer la historia clínica, porque los pacientes vienen, vengo a que me hagan las pruebas. Bueno, hay que dirigir las pruebas con algo, ¿no? Claro. Hacemos la historia clínica y según lo que nos cuentan ya hacemos un estudio. Y en función de lo que tenemos, que es el agente causal de esa alergia, que distintos agentes causales, por ejemplo, ácaros del polvo, pólenes, pueden dar lugar a los mismos síntomas, pero los consejos que damos a los pacientes, lógicamente, no son iguales. Los medicamentos han conseguido mejorar la calidad de vida del paciente muchísimo y luego tenemos, pues, en determinadas patologías, por ejemplo, gente que desarrolla síntomas respiratorios con ácaros, con pólenes, tenemos la opción de ponerle vacunas, inmunoterapia, que en pacientes en los que está indicado, la verdad es que va muy bien. Y luego en otro tipo de patologías, pues por ejemplo la alergia a los alimentos, estamos ya aplicando desde hace unos años nosotros en el servicio, niños que no superan solos esa alergia a la leche y al huevo, hacemos procedimientos de desensibilización, que es que aunque no dejan de ser alérgicos, digamos, forzamos a su sistema inmune a tolerarlo. Y eso, por ejemplo, puede ser importante en pacientes con anafilaxia, que tienen reacciones graves cuando se exponen a cantidades mínimas de alimento. Y con eso, pues lo que buscamos es proteger a los pacientes de esas situaciones también. En cuanto a la noticia, pues eso, que situaba a los medicamentos como la tercera causa de reacciones alérgicas, ¿cuál es un poco el motivo, ¿no? ¿Por qué este aumento? La alergia a los medicamentos, vamos a ver qué ocurre. Está en marcha un nuevo estudio epidemiológico auspiciado, mejor dicho, por nuestra sociedad, pues la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que es Alergológica 2014, y luego, pues por ejemplo, se han hecho dos estudios previos, uno en el 2005 y otro en 1995. El aumento de alergia a medicamentos en el 2005 no fue tan importante como la alergia, por ejemplo, a los alimentos. Había aumentado, pues estaba en un 15%, en la edición anterior estaba en un 12,6%, si mal no recuerdo. En el desarrollo de alergia al medicamentos influye tanto el medicamento en sí como el paciente. Entonces hay medicamentos con los que se desarrollan o hemos encontrado más frecuentemente reacciones. Pues por ejemplo la amoxicilina se ha encontrado en primer lugar, los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, el ibuprofeno también. Y hay medicamentos que yo creo que nos vamos a encontrar en este nuevo estudio, como por ejemplo son las quinolonas, que es un tipo de antibióticos que se están usando cada vez más y que cada vez más nos están dando problemas. La forma en la que se da el medicamento, pues parece que también influye. Por ejemplo, en las penicilinas se ha pensado o se ha visto, se ha concluido que el dar de forma de varios ciclos, digamos, con intervalos libres entre uno y otro, pues parece que favorece esa aparición de reacciones. Y luego también está el paciente. Hay una asociación de antecedentes familiares, parece que influyen factores genéticos, un deterioro, pues, de la función del riñón o de la función del hígado, pues puede favorecer también que aparezcan más reacciones. Y luego hay algunos medicamentos, por ejemplo, que aunque no son muy importantes globalmente, porque se usan en muy poquitos pacientes, pues se ha visto, por ejemplo, los anticonvulsivantes en enfermedades epilépticas, que para el pequeño porcentaje de pacientes que se utiliza en general, la proporción de reacciones alérgicas
adversas es mayor que en otros medicamentos. O sea, es decir, es un estudio en el que se sigue trabajando, ¿no?, para ver un poco esas posibles causas, y eso es que también es muy importante, ¿no?, leernos ese prospecto de los medicamentos que muchas veces nos pueden... Yo ¿no? lo que recomendaría es que el paciente no se automedique. Y eso es lo primero, ¿no? Lo primero. Y que luego, evite la automedicación, sí. Y luego eso, leer un poco el prospecto, ¿no?, saber las posibles reacciones alérgicas y en el caso de algún síntoma, pues acudir al centro médico, imagino. Comentárselo a su médico de cabecera, que el médico de cabecera o otro especialista, porque hay veces que no son los médicos de cabecera quienes nos remiten al paciente, sino otros especialistas nos remitan al paciente. Es súper importante de cara a programar el estudio, ver cuánto tiempo ha pasado desde que se toma el medicamento hasta que aparece la reacción. Y hay una cosa que también conviene que los pacientes sepan, y es que normalmente dejamos un periodo de tiempo hasta hacer las pruebas en piel y otro tipo, porque hay un periodo de tiempo en el que las pruebas se falsean cuando están muy cerca de la reacción. Pero también es aconsejable que no dejen mucho en acudir a solicitar el estudio. Pues muchas gracias, doctora Belén Mateo, por habernos acompañado en la tarde de hoy, por haber podido conocer estos detalles acerca de pues, esas nuevas reacciones alérgicas a los medicamentos, que no es por sembrar un poco preocupación, sino para estar un poco pues, en alerta, ¿no? Al fin y al cabo, saber a lo que nos estamos exponiendo y todos esos motivos que nos pueden llevar a una posible reacción alérgica. Y que si tienen una reacción con medicamento, apunten el nombre, eso es, conserven el prospecto, incluso también que apunten los medicamentos que han tolerado. Pues después. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado en la tarde de hoy. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo son algunas de las acciones que están llevando a cabo desde la Fundación Fuensanta en Millana para la ayuda de los discapacitados. Recibir me hizo ser agradecido. Dar me hace feliz. Es el lema de la Fundación Virgen de la Fuensanta, que con sus 20 años de vida es el resultado del sueño de Críspulo Doñoro, quien desde que tuvo la polio en los años 50 tuvo muy claro lo que quería hacer en algún momento de su vida. El motivo principal es ayudar a las personas que tengan una discapacidad física, empezando por los niños, recordando mi época, con una edad de 8 años, o de 10, o de 11, o de 6, pues no tenía medios para pensar, pero sí para soñar y ver que la angustia de mis padres era más grave que mi propio defecto. Entonces, siempre he llevado como propósito el hacer algo por los demás. Pero la Fundación es mucho más que Críspulo Doñoro. Todos los que conforman la Fundación tratan de convertir el centro de discapacitados que ya está funcionando en Millana en un lugar de refugio en el que todos los que pasen por allí se encuentren en familia. Cambiar la palabra lástima por el afecto o la comprensión. No queremos que a un minusválido se le tenga lástima. Pobrecito, cómo tiene el pie o la pierna o el brazo. Queremos que se le den las oportunidades para demostrar que tiene una capacidad y que puede funcionar y que puede ser útil a la sociedad, y que en vez de recibir una subvención, lo que hace es aportar sus conocimientos y trabajar para aportar a la sociedad cosas como cualquier persona normal o más. Este proyecto ha costado 1.700.000 euros y ha contado con el apoyo imprescindible de Fadeta, quien a través de los fondos LEADER y con la ayuda del Ministerio de Agricultura, la Diputación y la Junta han aportado más de 900.000 euros. Nos hacen falta en la provincia de Guadalajara personajes como Críspulo Doñoro, que ha sido capaz de apostar por su municipio con esta gran inversión. Por el momento se han creado 5 puestos de trabajo vitales para revitalizar esta zona rural y desde el día 1 de diciembre se abre el plazo de solicitudes de becas hasta el 31 de marzo, 38 en total de diferente cuantía para niños y jóvenes de entre 6 y 20 años que serán efectivas en junio. La única condición es padecer una discapacidad física y residir en Castilla-La Mancha. Aquellos que reciban las ayudas residirán en Millana al menos una quincena entre junio y septiembre de 2015. Tenemos en nuestro proyecto poder ayudar a las personas
que tienen un accidente, que pierden un brazo, que pierden una pierna, que tal, y que lo hacen con 20 años o con 15 o con 18, y que es más difícil entrar en la sociedad que el que de pequeño, como puede ser nuestro caso, pues hemos convivido siempre con ese defecto y nos hemos acostumbrado a vivir así siempre. Entonces, habrá cursos, tenemos pensado de hacer cursos para esta gente, para psicológicamente poderles llevar a que tienen una utilidad en la vida. Si antes comían con el brazo derecho y ahora no lo tienen, pues tendrán que comer con el izquierdo. Es cuestión de adaptarse y de valorar que lo más importante es la vida y que siempre con esfuerzo, con sacrificio, se puede llegar a la autosuficiencia. Más información en el 949 35 52 50 o en el email info@fundacionfuensanta.es. Bueno, pues como les anticipaba, continuamos la tarde de hoy miércoles con cine, además con cine de aquí, de nuestra provincia de Guadalajara, y es el cine que nos trae el director David Recio con su película Días de Corpus Christi. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Silvia. Lo primero de todo, ¿qué es lo que nos has querido mostrar en esta película Días de Corpus Christi, que aunque ya lleva un tiempo realizada, ¿verdad? Ahora estamos un poco con esa promoción del DVD, ya ese formato físico que podemos todos obtener. ¿Qué es lo que cuentas en esta película? Inicialmente quería contar un documental. La idea nació como un documental. Luego me di cuenta de que la idea me sugería muchas cosas, escenas emotivas, recuerdos, sensaciones, sueños, sensaciones oníricas, y entonces pensé, pues nada, vamos a dar un paso adelante y vamos a elaborar un guión literario, vamos a elaborar unas cuantas escenas de ficción con diálogos también, y vamos a incorporar la ficción al documental o el documental a la ficción. Vamos a engarzar ambos elementos, a ver cómo queda. Fue una tarea difícil lo de engarzar la ficción al documental, porque hay que pasar de algo que es ficcional a algo que es real. Entonces hay que buscar un elemento, una excusa en el montaje para poder hacerlo. Es decir, también un reto, ¿no?, por tu parte, partir de la parte documental de una tradición que existe, una tradición muy arraigada en toda la provincia de Guadalajara, y darle, verdad, a ese toque de ficción, que al fin y al cabo lo que, como bien decías, es reflejar un poco las sensaciones que, por así decirlo, esta tradición puede generar, ¿no? Sí, la película es muy nostálgica y muy emotiva, y de hecho son los recuerdos de una muchacha adolescente de los días de su primera comunión. Y de por medio está la Cofradía de los Apóstoles, que es la que ilustra esos recuerdos y esas sensaciones. ¿Cómo fue un poco la realización de este largometraje? Pues 5 años me costó. 5 años en los que estuve grabando. Contraté a diferentes cámaras, a diferentes directores de fotografía. Uno de ellos fue Javier Castañón, que es el director de Televisión Guadalajara. Y yo también fui operador de cámara, también grabé unas secuencias, escribí el guión literario, hice la dirección artística, me encargué de muchas cosas, la producción, y bueno, fue una experiencia muy interesante. Cuando estaba yo realizando esta obra, digamos que me sentía feliz, me sentía realizado, sí. Era para mí como un objetivo a cumplir, como una prueba a superar. Y una prueba superada, además. Y una prueba superada. Y premiada, porque este largometraje ha recibido varios premios, ¿verdad? Sí, lo presenté al Festival de Cine y Audiovisual de Niepokalanów, Polonia, no sé si se dice así. En el año 2012 le dieron un premio especial mención del jurado. Lo presenté al Festival de Cine de Granada del año 2010, en el Annual Program Without Frontiers, el programa anual Sin Fronteras, un festival a través de Internet, y al menos lo seleccionaron dentro de la selección oficial de la competencia. Y luego lo presenté a otro festival en la República Dominicana, en Santo Domingo, y bueno, allí también lo estrenaron.
Y sobre todo lo importante de este largometraje es que es todo grabado íntegro en la provincia de Guadalajara, ¿verdad? ¿Cuáles son un poco las localizaciones, aunque algunas sí se sitúan muy bien, sobre todo la Cofradía de los Apóstoles y esa procesión del Corpus Christi realizada en nuestra capital, pero sí hay otras localizaciones que forman parte de la provincia, pero que a lo mejor no se ubican tan claramente? ¿Cuáles son un poco los escenarios elegidos? Sí, aparte de en Guadalajara capital y de los actos de la Cofradía de los Apóstoles y de la Cofradía de la Pasión del Señor, también estuve grabando en 2 pueblos, uno de ellos Alocén y otro Chillarón del Rey. Esas son las 2 localizaciones. Sí, que, en ambos que se ven, pueblos ¿no? estuve grabando algunas escenas de ficción, en concreto pues en Alocén con Abigail Tomei y con Ana Castañón Quiles, la hija de Javier Castañón, y en Chillarón del Rey con Patricia Almenzar Morgado y con María Sánchez García López, que son la misma persona pero en diferentes edades, una niña y la otra mayor, ¿no? Más adolescente. ¿De qué forma vamos a poder un poco obtener y poder ver este largometraje? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Bueno, pues estoy pendiente de hacer una distribución por librerías en Guadalajara y también me gustaría distribuirlo por kioscos de prensa en toda la provincia de Guadalajara y un poco más adelante a través de plataformas audiovisuales en Internet. Y hasta ahora, bueno, se han vendido algunos ejemplares el día del acto de presentación, que fue el pasado día 28 de noviembre, en el Centro San José. La Diputación me sufragó económicamente 410 ejemplares y me imagino pues que los enviará a bibliotecas, a colegios, a investigadores de la provincia de Guadalajara o de fuera. Entonces, bueno, estoy aún pendiente de ello. ¿Cuáles son un poco las críticas que has recibido por parte de las personas que han podido ver este largometraje, aparte de esos premios que evidentemente lo avalan, pero sobre todo de la gente más cercana? ¿Cuáles han sido sus impresiones? Pues las críticas en general han sido buenas, lo que pasa es que yo no soy quien para decirlo. Yo pienso que aquí debo ser más humilde y no... Sí puedo decir que normalmente hay gente que me dice, uy, es que la película es un poco larga, le sobran a lo mejor 10 minutos, 20 minutos, la duración son 2 horas 24 minutos, con títulos de crédito llega a los 158 minutos. Bueno, sí, yo acepto esa crítica, evidentemente pues podía haber sido más corta. Aún tuve que dejar muchísimo material en el tintero que no pude poner, pero claro, es que entonces me salía una obra de 3 horas y pico y eso no podía ser. En el momento actual, porque esto sabemos que ya se grabó hace unos años, pero ahora mismo David Recio está realizando algún nuevo proyecto, está inmerso, porque supongo que los cineastas al fin y al cabo no paráis, ¿no? Es decir, es terminar un proyecto y poneros con el siguiente. ¿En qué estás ahora? Pues mira, te cuento. El coste de días de Corpus Christi fue tan elevado, bueno, elevado en el sentido de que aunque me gasté cerca de 25.000, 30.000 euros, tuve una ayuda de 5.000 euros en el año 2006 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero todo el grueso de la producción, la postproducción, la edición, el montaje, incluso posteriormente la traducción del guión, que se lo encargué a un traductor inglés, el subtitulado también en inglés, digamos pues que todo eso me ha dejado seco. No tengo dinero para hacer ningún tipo de proyecto y estuve algunos años en que no hice nada, porque claro, estaba pues con deudas y con cosas así. No obstante, en el año 2013 hice un corto, lo dirigí y yo mismo lo grabé con cámara de vídeo, un corto titulado La Bella y las Letras, que también se ha exhibido un par de veces o 3 en Guadalajara y que quiero seguir difundiendo también, pues no sé si por la provincia de Guadalajara o fuera de Guadalajara. Y también estoy escribiendo un guión para un corto que puede durar 15 minutos, que en principio se va a llamar Amor en Panamá. Es decir, que sales de la provincia, o al fin y al cabo bueno, utilizar la provincia para contar una historia. Lo de Amor en Panamá, digamos que es una historia romántica, una historia de amor, digamos, pero no puedo adelantar mucho. Eso sí, va a estar grabada en la provincia de Guadalajara, eso sí,
y es una historia de amor y desamor y con resultados trágicos. ¿Cómo consideras que está el panorama cinematográfico en nuestra provincia de Guadalajara? Cada vez vemos que crecen asociaciones que se dedican al mundo del cine, vemos que el Festigu sigue tomando fuerza, tenemos a Pedro Solís como ese director consagrado de cine, ¿verdad? Más o menos goza de buena salud el panorama cinematográfico en nuestra provincia, podríamos decirlo. Bueno, hay mucha afición. La verdad que hoy en día con los medios tecnológicos que hay, las cámaras de vídeo están al alcance de la mano, se puede grabar con un móvil, por ejemplo. La posibilidad de contar una historia en imágenes pues es mucho más fácil, no es como antes, claro, que había que rodar en Super 8 milímetros o en 16 milímetros, digamos que está al alcance de todo el mundo y claro, evidentemente el hecho de que alguien haga algo despierta el interés de otras personas, que o bien lo quieren emular o quieren probar en ese mundo a ver qué tal se les da, o no lo sé. El caso de Pedro Solís pues es un caso muy interesante, la verdad, porque ha hecho un par de cortos que yo he visto, son 2 cortos de animación muy buenos. A mí el tema de la animación me parece un trabajo súper difícil, muy complicado, se requiere muchísimos ordenadores, mucha gente que tiene que hacer el modelado, la animación. Luego, según nos contaba él un día en una conferencia, hay que renderizar todo el material, que puede llevar horas, días, semanas, hasta meses. Y lo veo una técnica muy complicada. Yo particularmente el tema de la animación creo que nunca lo tocaré, porque es un tema que me parece muy difícil, eso sí, tiene muchas posibilidades expresivas también. Pues muchas gracias, David Recio, por habernos acompañado. Seguiremos tu trayectoria, seguiremos estos nuevos proyectos en los que te encuentras inmerso ahora mismo y te deseamos, como no, mucho éxito con esta edición en DVD de los días de Corpus Christi. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias también a vosotros por haber querido contar y estar con nosotros una tarde más. Simplemente recordarles, mañana vamos a tener una cita como siempre aquí, en Guadalajara al Día.